Cabo Pulmo, ubicado en el corazón del Golfo de California, es un paraíso marino que alberga uno de los ecosistemas más ricos y diversos de México. Entre sus habitantes más notables se encuentran los jureles, Caranx sesfaciatus, una especie que se destaca por formar impresionantes cardúmenes que pintan de plata las aguas cristalinas del parque. Estos cardúmenes, que pueden superar a los miles de individuos, son una de las principales atracciones tanto para biólogos como para buzos de todo el mundo, quienes acuden a Cabo Pulmo para presenciar este fenómeno natural que refleja el éxito de la conservación marina en la región. El jurel no solo es una especie clave en el equilibrio ecológico del arrecife, sino también un símbolo de la biodiversidad que hace único a Cabo Pulmo. Su presencia en sitios de buceo icónicos como Los Morros y El Bajo revela la vitalidad de ese ecosistema protegido, donde las corrientes oceánicas traen nutrientes y crean un ambiente ideal para su reproducción y alimentación. En este video exploraremos la biología, el comportamiento y la importancia de los jureles en Cabo Pulmo, tanto desde un punto de vista biológico como turístico, para comprender por qué este lugar es considerado uno de los mejores destinos de buceo del mundo. El cardumen de jureles de Cabo Pulmo es uno de los espectáculos submarinos más impresionantes de todo el Golfo de California, y su presencia en esta área revela no solo la riqueza de su biodiversidad, sino también la notable historia de conservación que ha transformado a Cabo Pulmo en un ejemplo mundial de regeneración marina. Cabo Pulmo es un parque nacional marino ubicado en la costa este de Baja California Sur, a lo largo del Golfo, conocido por albergar uno de los arrecifes de coral más antiguos y mejor conservados del continente americano. Este ecosistema único es el lugar de una rica diversidad de vida marina, incluidos tiburones, rayas, tortugas y una multitud de especies de peces, entre ellos los jureles. El parque fue declarado área protegida en 1995, tras décadas de sobrepesca que llevaron al colapso de la fauna marina. La comunidad local, junto con biólogos y conservacionistas, impulsó esta protección con el objetivo de restaurar el arrecife y las especies que dependían de él. El éxito de esta protección ha sido asombroso. Las poblaciones de peces han aumentado más de un 400% desde que se implementaron las medidas de conservación. En este escenario es donde entra en juego el impresionante cardumen de jureles, una especie clave que ha regresado a estas aguas en grandes cantidades, convirtiéndose en un símbolo del renacimiento marino de Cabo. El jurel es un pez que se mueve en grandes grupos conocidos como cardúmenes por razones de alimentación, protección y reproducción. La formación de cardúmenes ofrece varias ventajas. Primero, les permite cazar de manera más eficiente, envolviendo a sus presas desde diferentes ángulos. En segundo lugar, el comportamiento grupal les proporciona una defensa contra depredadores más grandes, ya que un cardumen compacto y en movimiento constante dificulta que un depredador se enfoque en una sola presa. Los jureles pertenecen a la familia de los carángidos y se caracterizan por su cuerpo robusto de forma ovalada con una tonalidad gris azulada en el dorso y vientre plateado. Sus aletas dorsales y caudales son más oscuras, lo que lo hace fácil de identificar, y mide en promedio unos 50 centímetros. Su alimentación incluye principalmente peces pequeños, además de cefalópodos y crustáceos.
Una de las características más impresionantes de este jurel es su comportamiento de formación de cardúmenes. Estos cardúmenes actúan como estrategia de caza y defensa, ya que en grandes números pueden rodear y acorralar a sus presas, mientras que al mismo tiempo se protegen mutuamente de depredadores más grandes como tiburones y delfines. El arrecife de Cabo Pulmo, siendo uno de los pocos sistemas coralinos del Golfo de California, proporciona un hábitat ideal para los jureles. Este arrecife es una estructura compleja que ofrece abundante refugio y recursos alimenticios, tanto para los jureles como para sus presas. Las formaciones de coral y las rocas crean grietas y cuevas donde los peces pequeños pueden esconderse, lo que genera un entorno perfecto para la caza de estos depredadores. Las corrientes oceánicas de la región también son clave para la aparición de los jureles en estas aguas. Las corrientes que fluyen desde el Pacífico traen nutrientes, plancton y pequeñas especies de peces que alimentan a los organismos más grandes. Además, estas corrientes favorecen la oxigenación del agua, lo que es esencial para mantener una diversidad marina saludable. En combinación con el microhábitat que proporciona Cabo Pulmo y las condiciones del arrecife, este lugar se convierte en un sitio ideal para la congregación de los cardúmenes de jureles. El cardumen de jureles no solo es un espectáculo visual impresionante, juega un papel vital dentro del ecosistema marino de Cabo Pulmo. Como depredadores tope, los jureles controlan las poblaciones de peces más pequeños, manteniendo un equilibrio dentro de la cadena alimenticia. Su caza ayuda a evitar la sobrepoblación y asegura que los recursos disponibles en la base de la cadena alimenticia no sean explotados en exceso. Este equilibrio es crucial para la salud general del arrecife de coral, ya que cualquier interrupción en las relaciones depredador-presa podría alterar este delicado ecosistema. Además, los jureles también son parte de la dieta de especies más grandes que habitan cerca de la costa, lo que muestra la interconexión entre diferentes niveles tróficos. La abundancia de jureles en Cabo Pulmo es un indicador clave del éxito de las políticas de conservación de este parque. La recuperación de la población de jureles señala que el ecosistema marino ha alcanzado un nivel de estabilidad y biodiversidad suficiente como mantener una amplia variedad de especies en todos los niveles de la cadena alimentaria. Esta situación contrasta fuertemente con la década de los 80 y principios de los 90, cuando la sobrepesca había reducido dramáticamente la cantidad de peces de la zona. El cardumen de jureles de Cabo Pulmo ha ganado notoriedad a nivel internacional, atrayendo a buzos y fotógrafos submarinos de todo el mundo que desean presenciar este fenómeno natural. La visión de miles de jureles nadando en perfecta sincronía es un espectáculo que ha sido comparado con una danza submarina y que se ha convertido en uno de los principales atractivos del parque. El Parque Nacional Cabo Pulmo cuenta con una gran cantidad de sitios de buceo donde los cardúmenes de jureles son una atracción especial para buzos y fotógrafos. Uno de los puntos más famosos es Los Morros, donde es frecuente encontrarse con estos impresionantes cardúmenes. Los Morros es un sitio de buceo que se encuentra al norte del área protegida. Es conocido por sus formaciones rocosas peculiares que crean un ambiente de corrientes variables que atraen una gran diversidad de especies marinas, incluidos los jureles. Aquí, los cardúmenes de jureles pueden observarse a profundidades entre 15 y 25 metros, nadando en grandes círculos o moviéndose en formaciones compactas. Este lugar se ha vuelto famoso entre los buzos debido a la cantidad de vida marina que concentra, y la aparición de los jureles es uno de los puntos culminantes de cualquier inmersión en esta área. Los Morros ofrece una experiencia de buceo desafiante debido a las corrientes, pero recompensante, ya que los buzos pueden encontrarse rodeados por miles de jureles nadando, creando un espectáculo visual inolvidable. Otro sitio destacado para observar jureles es el Bajo,
una formación submarina relativamente somera que se encuentra entre los lugares más ricos de la biodiversidad dentro del Parque Nacional Cabo Pulmo. Este sitio se caracteriza por sus caídas y desniveles, que generan un paisaje submarino dinámico y propicio para la acumulación de nutrientes, gracias a las corrientes que lo atraviesan. Estas corrientes no solo oxigenan el agua, sino que también traen consigo abundante plancton y pequeños organismos, lo que convierte al bajo en un punto clave para la alimentación de muchas especies marinas, incluidos los imponentes cardúmenes de jureles. Las estructuras rocosas en el bajo actúan como refugio para peces pequeños y otros organismos que a su vez atraen a peces más grandes como los jureles. En este lugar, los jureles suelen cazar de manera coordinada, formando círculos y lanzándose en ataques sincronizados sobre sus presas. Además de los jureles, en el bajo es posible avistar grandes depredadores como grandes garropas y cabrillas, lo que convierte este sitio en un verdadero espectáculo de vida marina. Para los buzos, sumergirse en estas aguas es adentrarse en un entorno vibrante y lleno de acción, donde la biodiversidad se muestra en todo su esplendor. Cabe destacar que hay momentos en que el cardumen de jureles en Cabo Pulmo alcanza tal magnitud que literalmente trasciende los límites de los arrecifes, transformándose a sí mismo en un sitio de buceo móvil. En estas ocasiones, la densidad del cardumen es tan impresionante que parece una nube viviente que se desplaza por las aguas abiertas, envolviendo por completo a los buzos y creando un espectáculo que parece salido de otro mundo. Es en estos momentos cuando el océano se convierte en un espacio de interacción dinámica, donde los jureles nadan en perfecta sincronía, moviéndose como un solo organismo, a veces abriéndose y otras cerrándose en formaciones hipnotizantes. Esta experiencia es única no solo por la magnitud del cardumen, sino también por la oportunidad que ofrece a los buzos de convivir con los jureles durante toda la inmersión. A medida que el cardumen se desplaza, el buzo puede nadar junto a ellos, siendo testigo de sus comportamientos coordinados. Ver cómo interactúan entre sí y con el entorno es una experiencia inmersiva que deja una huella inolvidable. Al estar rodeado por miles de jureles en movimiento, se tiene la sensación de formar parte de este fenómeno natural, donde el equilibrio entre la vida y el entorno se muestra en su máxima expresión. El turismo ha crecido en Cabo Pulmo en las últimas 2 décadas, transformando la economía local. Los operadores de buceo y las empresas locales se benefician del creciente interés en la biodiversidad marina de la región, y los jureles, con sus majestuosos cardúmenes, es uno de los mayores atractivos. Además, las regulaciones estrictas de buceo y pesca aseguran que la explotación del área sea mínima, garantizando que las generaciones futuras también puedan disfrutar de este ecosistema pristino. El turismo es ahora una de las principales fuentes de ingreso para la comunidad local, quienes han pasado de depender de la pesca para su sustento a operar negocios relacionados con el turismo. Gracias a la presencia de los jureles y otras especies emblemáticas, esta industria ha crecido de manera sostenible en Cabo Pulmo, lo que ha permitido que continúe siendo una historia de éxito. Los turistas, a través de sus experiencias, se convierten en embajadores de la importancia de la conservación, difundiendo el mensaje de protección de los océanos en todo el mundo. El impacto económico del turismo en la región es considerable, ya que ha generado empleos y fomentado un sentido de orgullo comunitario en torno a la protección de su entorno natural. Además, este modelo turístico asegura que la biodiversidad de Cabo Pulmo, incluido el cardumen de jureles, esté protegida para las generaciones futuras. El cardumen de jureles de Cabo Pulmo no solo es un fenómeno natural visualmente impresionante, sino que también desempeña un papel crucial dentro del ecosistema del arrecife y en la economía local. Su presencia es un testimonio del poder de la conservación y la regeneración natural que ha transformado a Cabo Pulmo de un ecosistema sobreexplotado a un paraíso marino rebosante de vida. La combinación de condiciones biológicas, geográficas y las políticas de protección han permitido que los jureles vuelvan en grandes cantidades,
creando un ejemplo a seguir para la conservación marina en todo el mundo. Cabo Pulmo y su cardumen de jureles son ahora un símbolo de lo que se puede lograr cuando las comunidades, los científicos y los gobiernos trabajan juntos en pro de la conservación. Además de su importancia ecológica, este sitio ha demostrado cómo el turismo puede ser una fuente viable de ingresos que respalde la conservación, asegurando que las maravillas de este arrecife permanezcan intactas para las generaciones venideras. Cabo Pulmo, con sus cardúmenes de jureles como protagonistas, sigue siendo un faro de esperanza para los esfuerzos de conservación en todo el mundo. Gracias por acompañarnos en este increíble recorrido por Cabo Pulmo y los majestuosos cardúmenes de jureles que habitan en estas aguas. Si te ha gustado este video, no olvides darle un me gusta, suscribirte a nuestro canal, compartirlo con tus amigos para que más personas descubran la magia de este lugar único. Juntos podemos seguir promoviendo la conservación de los océanos y apoyar el turismo responsable. Si quieres vivir esta experiencia de cerca, no dudes en contactarme para más detalles sobre cómo puedes sumergirte en la biodiversidad de Cabo Pulmo. Nos vemos en la próxima aventura. Gracias.